Hello. So welcome also from my side. Thank you for the kind invitation, and thank you to Faso Calder for inviting me in order to present the results of our joint collaboration of the Cyber Risk and Insurance Survey. I'm happy to share some key findings and results of that, and my apologies for doing that in English, and thank you to Adriana for the translation. In case I start talking nonsense, please feel free to adjust my sentences accordingly. Before I start with further insights, ocurrió en 1990. En esa época no se hablaba del riesgo cibernético, los juegos de computadora eran así, y Alemania y Colombia se encontraron por primera vez en la Copa Mundial en Italia. La situación fue bastante especial porque yo estaba en Austria, un país vecino, y allí fue que vi el juego y era el último juego. Y Alemania ganó sobre Austria. No, si Alemania gana, Alemania llega a la siguiente ronda, y nuestros vecinos de Austria ese día obviamente estaban apoyando a Alemania, y empezó el partido, todo el mundo muy emocionado esperando que Alemania ganara, pero después de 45 minutos estaban en 0-0, después de 60 no había goles, después de 70 minutos las tensiones aumentaban, ya los ánimos se caían, pero finalmente, ya llegando al final, Alemania le anota. Obviamente nuestros vecinos austriacos muy contentos porque eso permitía que ellos siguieran la siguiente ronda, pero bueno, las cosas no terminan sino cuando terminan, y entonces Colombia anotó 1-1, terminó el juego, y Alemania y Colombia fueron los que pasaron a la siguiente ronda, y al pasar conjuntamente, llegaron conjuntamente al siguiente nivel, y de eso se trata precisamente esta presentación, llegar juntos al siguiente nivel. Y yo está muy fuerte el micrófono, no está bien. Este será el esquema de la presentación. Voy a empezar con una introducción corta. Vamos a mirar el desarrollo de las primas de seguros cibernéticos. También voy a hablar de la encuesta, de lo que se hizo, y luego miraremos más atentamente las tendencias tecnológicas que afectan a las empresas y también al seguro cibernético, y vamos a mirar cuál es el nivel de preocupación y también los ataques actuales. Después tendremos una mirada más de cerca a la perspectiva comercial del seguro cibernético, que es lo que más nos ocupa, pero también vamos a mirar rápidamente la situación para los ramos personales, y finalmente vamos a concluir con algunos puntos en particular. Entonces, comencemos con las primas, el desarrollo de las primas en este mercado. Primero, el desarrollo de primas en seguros cibernéticos es bastante bueno. Vemos crecimiento en el mercado. El crecimiento, la tasa de crecimiento combinada a nivel global desde 2020 a 2030 es del 16%, bastante buena. La porción mayor obviamente sigue viéndose en América del Norte, pero vemos también las otras partes del mundo que van alcanzando ese nivel, y las tasas anuales son más altas, pero yo diría que a partir de 2022 y 2023 observamos un aplanamiento, realmente una estabilización de ese crecimiento a nivel global, y las razones, pues la meta de crecimiento no se cumplió. Obviamente la situación económica global que llevó a que las empresas pospusieran comprar por primera vez sus seguros cibernéticos. Vemos una penetración relativamente baja, especialmente para SME, y una mayor competencia, que generalmente es buena la competencia, pero en este caso llevó a una disminución de las tasas, de las tarifas. Entonces, la pregunta acá
cómo se está desarrollando esto, y la pregunta que nos hacen en Munich Re es si la historia de los seguros cibernéticos ha terminado, pero nosotros decimos firmemente que no, y un indicador del potencial es decir, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cuál es la participación porcentual de las primas de no vida fueron para primas cibernéticas en 2024, es decir, el riesgo cibernético en total? Ustedes dirían, bueno, para A 6%, para B 16, C 0.6 y A, ¿están de acuerdo con A? B, sí, C, muy bien, 0.6% solamente. Y es sorprendente porque incluso en 2030 vamos a llegar escasamente a un poquito más del 1%. Entonces, para Europa 1.1, Norteamérica 1.3, América Latina 0.4. Y eso es un indicador claro del potencial que existe a futuro. Y esa es una labor importante para Munich Re, pero yo diría que también para toda la industria. Básicamente, entonces, cerrar esta brecha de penetración de los seguros cibernéticos. Al lado izquierdo vemos, por ejemplo, la situación para MatCat, las cifras de 2022, casi la mitad de las pérdidas fueron aseguradas. Para el seguro cibernético la situación es muy diferente y la porción es muy pequeña. Entonces, hoy podemos decir que los seguros ya son una parte importante de la gestión de riesgo en lo que se refiere a la protección de las economías en situaciones naturales. Pero en el mercado cibernético tenemos mucho crecimiento por delante, y por eso es que es importante realizar encuestas y colaborar con FASECOLDA y obtener resultados que nos permitan entender qué podemos hacer para aumentar la torta de este lado derecho. Unas palabras acerca de lo que se hizo con esta encuesta. De hecho, es la tercera vez que realizamos esta encuesta, más una encuesta adicional para incluir a Colombia, con más de 8.000 encuestados en 16 países. Obviamente los resultados son globalmente representativos y para los 16 países que vemos acá. Y a nivel de altos directivos, o el nivel C, como lo llamamos, de los chiefs, y en el nivel de los empleados también son útiles para las líneas comerciales y privadas, para los ramos privados y comerciales. Y para analizar estos datos también hicimos una división de acuerdo con tamaño de las empresas, es decir, el número de empleados, también de acuerdo con los ingresos anuales de las empresas. Las cifras las tengo en dólares, les presento disculpas, pero refleja la segmentación. Las SMEs, las micro, es un mercado grande, y obviamente también podemos analizar los resultados por industria, por manufactura, etcétera. Y eso entonces me lleva a los primeros resultados de la encuesta. Y la importancia de la tecnología va a seguir creciendo, y por tanto el impacto sobre las compañías también va a seguir creciendo. Aquí vemos las tendencias más importantes a nivel de la tecnología y de importancia para las compañías de seguros. Vemos aquí algunos cambios. La inteligencia artificial está en el primer puesto. 62% dicen que sí, que va a tener un impacto significativo sobre las empresas, la inteligencia artificial, y esto es un más 20 de acuerdo con la última encuesta, seguida por la nube, 57%, que es un más 10, y el análisis de datos más 17. Para Colombia, las cifras son bastante altas. Tenemos 70 para inteligencia artificial, sí, 64
para analítica de datos, que es una buena señal, según yo lo entiendo, porque para Alemania las cifras están por debajo del promedio global, pero eso a mí me confunde, ¿no? Porque yo creo que el desarrollo es bastante obvio allá en Alemania y obviamente va a tener un impacto sobre todos los aspectos de las empresas. También vemos aquí a la derecha que nadie en Colombia dice que no hay impacto de estas tendencias para nada para las empresas a futuro. Y dos ha descendido, dos a nivel global. Hay dos señales acá de que son dos caras de la moneda, obviamente, porque esto también refleja que la cadena de suministros y el riesgo de cadena de suministros va a aumentar. El World Economic Forum acaba de publicar que el 45% de las organizaciones reciben un impacto importante del riesgo de la cadena de suministro y otro 48% enfatizaron que ven que el riesgo de la cadena de suministro es la barrera más grande para aumentar la resiliencia cibernética. Empecé con la inteligencia artificial, obviamente que hay grandes posibilidades con la inteligencia artificial, pero obviamente la inteligencia artificial también apoya a los delincuentes porque les ayuda con mayor automatización, etcétera. Entonces tenemos que ver cómo termina esta historia. Y estuve recientemente en una exposición en Múnich, una exposición sobre la civilización y cómo se ha desarrollado la humanidad, y encontré una cita que resume muy bien este panorama y dice aquí: toda la cuestión se reduce a si la mente humana podrá dominar lo que la mente humana ha producido. Y lo que quiero decir con esto es que obviamente la digitalización está avanzando prácticamente en todas las áreas empresariales y en la vida privada, en los negocios, y ha traído grandes beneficios para las economías y las sociedades, pero mientras mayor la dependencia de la digitalización, pues mayor también la brecha digital y mayor la vulnerabilidad a cualquier disrupción. Y la buena noticia también es que también aumenta la necesidad para los seguros cibernéticos y los servicios afines. Entonces hay obviamente razones de preocupación, porque aparte de los efectos positivos hay preocupaciones, y eso me lleva a que veamos el nivel de preocupación a nivel global, y vemos un 72% a nivel global de preocupación. Las cifras aquí se basan en dos respuestas: estoy preocupado o extremadamente preocupado, en la encuesta, y vemos grandes diferencias en el mundo. Suecia y obviamente Países Bajos muy tranquilos, nadie entiende por qué, pero el resto del mundo está en un alto nivel de preocupación. Hablamos de 63 en Japón, hasta 90 en Japón. Brasil, por ejemplo, 84%. El cambio más grande es para Australia y para los Estados Unidos, un cambio de más 12, y Colombia está en 66, está por debajo del promedio global, lo mismo que Alemania. Y esto es buena noticia, diría yo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Es porque es por una buena razón, o porque el riesgo todavía está siendo subestimado? Y voy a cambiar ahora a la perspectiva, ya no desde la preocupación, sino del ataque. Y no nos sorprende que vemos aquí un aumento de los ataques que han ocurrido a nivel global, en particular en lo que es secuestro o el ransomware o la violación de los datos. Y vemos este aumento entre 2021 hasta 2024. El fraude digital más o menos estable, pero si vemos las cifras para Colombia, son moderadas, pero obviamente es claro que estas cifras, lo mismo que las cifras de dominio público, solamente reflejan una fracción de lo que está sucediendo en la realidad. A futuro, en todo caso, esperamos
que haya más ataques de ransomware, puede haber violaciones de datos, riesgos de la cadena de suministro como pérdidas grandes para la industria de seguros. Y eso me lleva a otra pregunta que tengo para ustedes. Ahondando un poco y seguimos aquí hablando de los ciberataques. ¿Qué piensan o cuál piensan ustedes que es la industria más afectada por los ciberataques? A, servicios financieros, es B, el comercio minorista, C, servicios legales y profesionales, o D, producción o manufactura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Yo también habría dicho servicios financieros, pero en realidad es la industria de la producción, de la manufactura. Esto también me llegó a mí como sorpresa, pero es un buen momento en el tiempo para presentar otra fuente que utilizamos para verificar o contraverificar nuestros resultados de la encuesta. Y es nuestra cooperación con Google. Google lo que está haciendo es que agrupan los ataques dependiendo de si tienen motivación financiera, cibercriminales, ciberdelincuentes, o si se basa en motivaciones ideológicas, activistas, o si son promovidos por el Estado. Y hay un mapa de calor y transfieren esto a una puntuación. Y vemos que producción está en primera instancia entre las industrias, seguida por tecnología, salud y servicios financieros, después del gobierno, que es el primero, y estos resultados concuerdan con lo que vimos en nuestra encuesta. Y si les interesa, también nosotros podemos darles aquí esta información por segmento. Por ejemplo, las filtraciones de datos para Colombia, el mercado intermedio seguido por las pequeñas y medianas y las microempresas. Entonces ahí tenemos esa información y eso me lleva a una de las lecciones principales de nuestra encuesta, que también utilizamos, seguramente ustedes ya lo supieron, habiendo visto todos estos desarrollos, la preocupación, las crecientes dependencias de la digitalización, los ataques. ¿Cuántos de los encuestados de nivel directivo reportan que su empresa no está adecuadamente protegida contra los ciberataques? Y esta fue una cifra bien impresionante. 87% de estos líderes globales de empresa dicen no, mi empresa no está adecuadamente protegida. Y el número es todavía más interesante considerando que venimos de 81 en 2021 a 83 en 2022 y ahora estamos en 87. Colombia está en 82%. Aquí tenemos la comparación global y obviamente es mejor estar del extremo izquierdo como Colombia en 82 que estar a la derecha como Alemania con 95. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que todos estos números son muy altos y es un llamado a la acción realmente para aumentar la resiliencia ante los ataques cibernéticos. Una opción para aumentar esta ciberresiliencia es obviamente mediante el seguro cibernético. Y ahora llegamos entonces a los resultados interesantes de nuestra encuesta y cuál es la situación de oferta de seguros a nivel global. Y vemos que por ahora aquí también a nivel de altos directivos el 51% de las compañías han recibido una oferta de adquisición de ciberseguro. Eso es positivo porque yo creo que empezamos en 34, llevamos en 51, pero también vemos un 21% que dice no, no sé, y otro 28% que dice no, a mí nadie me ha ofrecido nada. Y para Colombia por lo menos 39% y 19% que dicen no sé y 43% dicen que no han recibido ninguna noticia. Entonces hay espacio para mejorar, pero esa es la situación de oferta de seguros cibernéticos. Pero más importante es la respuesta a la pregunta. Bueno,
Tal vez mi empresa no ha recibido una oferta todavía, pero si la recibe, ¿compraría usted el seguro cibernético? Y estos son números que impactan también, porque a nivel global el 41% dijeron mi empresa está considerando obtener una póliza de seguro y probablemente lo hará. Y para Colombia es todavía más alto, 43% están diciendo sí, estamos dispuestos a comprar seguro cibernético y eso son cifras impactantes, pero también es cierto que todavía vemos al lado derecho unas cifras en donde dicen no estamos considerando para nada este seguro o hemos decidido activamente que no vamos a comprar ese seguro cibernético. Y allí es donde los resultados de la encuesta son importantes porque obviamente queremos saber la motivación. ¿Por qué? Porque si ha habido todos estos acontecimientos en el mundo, hay empresas que dicen, no, yo no quiero yo no creo que el seguro cibernético sea una solución para mí. Y aquí vemos los resultados a nivel global. Primero, el precio siempre es el número uno, pero lo dejaría de lado por el momento, pero más interesante es la cifra de arriba, que nos dice la gente, no, yo no sabía que existía un seguro cibernético, especialmente porque los números están aumentando, ¿no? Deberíamos esperar que tuvieran una tendencia descendente. Y lo mismo, el tercero, no entiendo cuál es la cobertura, cuáles son los amparos, cuál es la propuesta de valor de este producto. Luego, esto es algo que definitivamente tenemos que abordar a futuro. Y otro importante, diría yo, es este de acá que dice, no confío en el seguro cibernético. También son valores que van en aumento. Y otro número importante es el alcance insuficiente de los servicios que incluye el producto. Hemos hablado internamente de eso, qué tan importantes son los servicios, de acuerdo con la encuesta. Los números aumentaron significativamente y estamos hablando de que un 21% dice que obviamente no es suficiente el alcance todavía. ¿Y cómo está la situación para Colombia? Y quería concentrarme en dos datos en particular. El primero es obvio, casi la mitad dicen, no, yo no sabía que existía el seguro cibernético, entonces no puedo saber que sea parte de mi solución y no lo entiendo. Entonces ahí queda eso muy claro. Y el otro es que confirmamos el alcance insuficiente de los servicios. También en Colombia vemos una cifra muy parecida a la cifra global. El alcance de los servicios es importante en cuanto a qué tan atractivo es el producto. Y hablando de servicios, voy a hablarles de los más importantes. Los dividimos en servicios preincidentes, es decir, para prevenir y tratar de que no haya un ciberataque, la seguridad de las redes, el respaldo de los sistemas críticos, la identidad y el acceso, es decir, el manejo de las contraseñas. Y para Colombia, las cifras son más altas, especialmente para seguridad de las redes y el respaldo de los sistemas críticos. Y el predilecto mío es este de aquí abajo. Solamente un 1% dicen en Colombia que no necesitamos esos servicios a nivel global. Vemos que está disminuyendo. Creo que vamos a llegar al nivel de Colombia si seguimos en esa tendencia. Pero para post-incidente, los servicios post-incidentes, más o menos la misma situación acá. Aquí números importantes para Colombia, restablecimiento de los datos, mesa de ayuda a las 24 horas. Esa podría estar en primer lugar. Y es interesante porque hay dos cosas que mencionar. Primero, el idioma local es clave. El prestador del servicio, si no habla en el idioma local, no va a servir porque puede haber malos entendidos. Yo tuve un daño por agua y tuve la sorpresa de ver que tenían una mesa de ayuda 24 horas por mi póliza. Llamé y alguien me respondió finalmente y me dijeron cuál es el problema. No, que tuve un problema con agua.
y me dijeron, ah, bueno, le vamos a devolver la llamada. Sí, pero si es una línea de 24 horas, sí, pero eso significa que solamente le devolvemos la llamada en 24 horas. Entonces es importante entender de qué se trata esto, porque de lo contrario, pues no es muy convincente, ¿no? Para que el producto sea verdaderamente atractivo. Sin embargo, resumiendo la perspectiva comercial, es bastante obvio que hay cosas por hacer a futuro. La parte del servicio es muy importante y ya dejando ese tema, vamos a mirar rápidamente qué pasa a nivel del ramo personal de seguro cibernético. Aquí comenzamos con el nivel de preocupación. El nivel de preocupación está por debajo que del nivel de preocupación de las empresas. Para las empresas el promedio es 72%. A nivel de la persona natural, vida privada es de menos de 50, y aquí vemos lo que preocupa más a la gente. Yo diría, obviamente, transferencias fraudulentas desde la cuenta bancaria, a acciones fraudulentas al comprar por internet, el robo de la identidad. Ahí no nos sorprende nada, pero los números para Colombia son altos, son bastante altos. Y la preocupación se justifica porque si miramos los ataques, está en espejo realmente. Hay buenas razones para tener esta preocupación. Y como lo hicimos para el ramo comercial, nos interesa saber cuál es la situación con respecto a la potencial de compra de seguros a futuro. Y vemos las cifras aquí con respecto a considerar la posibilidad de comprar una póliza de seguro cibernético a nivel global, 36, y para Colombia 44% de personas que dicen sí, en este momento estoy listo para comprar seguro cibernético, y eso pues es impactante. Y la discusión que hemos tenido con los clientes en Alemania, cuando se piensa si están pensando en ofrecerlo o no, pues la pregunta es qué tanto potencial hay. ¿Realmente están las personas dispuestas a pagar un seguro cibernético personal? Y si es así, ¿cuánto? Entonces nosotros preguntamos, ¿ustedes qué tanto están dispuestos a pagar por mes para mejorar su resiliencia cibernética a través de un seguro cibernético y servicios afines para usted y su familia? ¿Quién adivina cuánto pagarían las personas por mes por un seguro cibernético en caso de que no lo tengan ustedes? ¿Cuánto pagarían para un seguro personal cibernético? ¿Cuánto pagarían en pesitos colombianos? ¿$20? La respuesta fue 75.000 pesos colombianos, que hicimos este mismo ejercicio en Munich Re y el número fue mucho más bajo, y a nivel global fueron 114.000 pesos colombianos lo que la gente está dispuesta a pagar por mes por seguro cibernético o por aumentar la ciberresiliencia, es decir, está allí el potencial, de hecho. Y con eso ya quisiera yo rápidamente llegar a unas conclusiones. Hemos visto que obviamente hay o no hay duda de que la digitalización tiene un impacto sobre las empresas y la vida privada. La conciencia y el conocimiento del riesgo es alto y a nivel de las empresas es alto, pero también la conciencia del riesgo existe a nivel personal. Para las empresas vimos las cifras, 82, 87%, confirmando que ese número de compañías no están adecuadamente protegidas contra los ciberataques. Y también hemos visto que el potencial existe. Para Colombia, 43%, 44% dicen que sí,
están dispuestos a comprar seguros cibernéticos, y el World Economic Forum mencionó que el seguro cibernético ha demostrado que puede ser parte de la solución. Vemos aquí que entre las organizaciones clasificadas como altamente resilientes, solamente 7% afirmaron no contar con seguro cibernético, pero también hemos visto que hemos visto las razones por las cuales no consideran el seguro. Entonces hay que tomar medidas para desencadenar, liberar el potencial del seguro cibernético, y eso solo se puede hacer a través de una colaboración de toda la industria, y yo diría con una colaboración global para contribuir a la madurez y la sostenibilidad del mercado y cerrar esa brecha de penetración del seguro cibernético y mejorar esa penetración. Y obviamente eso incluye temas como conocimiento del riesgo, comprender exactamente cuál es la amenaza y cómo y qué tan atractivo es el producto, cómo puede el seguro cibernético contribuir con su propuesta de valor para cerrar esa brecha de penetración. Y no hay que olvidar las alianzas público-privadas, que también son un tema muy importante, porque no todo se puede asegurar en este momento. La ciberguerra, la infraestructura son ejemplos importantes, y a futuro también la estandarización y quizás también la especialización del producto pueden ser importantes para que los productos sean más atractivos, es decir, en el sentido de tener una transparencia total acerca de la cobertura o lo que está incluido en los servicios. Desde el punto de vista de reaseguro, la analítica de datos y los modelos de riesgo y acumulación de riesgo a nivel avanzado es muy importante. Como lo hemos visto también, las ventas y la distribución son de vital importancia. Hay mucho espacio para mejorar, porque en este momento el seguro cibernético es un producto que tiene que venderse, y eso me lleva al final. Y nosotros en Munich Re, obviamente, nos mantenemos totalmente comprometidos con el desafío cibernético. Seguimos apoyando a nuestros clientes y aliados, y seguimos colaborando y cooperando con nuestros aliados con el conocimiento experto y pericia que tenemos en nuestra sede en Múnich, y ya en colaboración estrecha con nuestros colegas en Bogotá. Laura está aquí conmigo. Entonces, sí, tenemos una meta conjunta, que es aumentar la penetración del seguro cibernético, y vuelvo al comienzo, llevar al ciberseguro al siguiente nivel. Bueno, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué necesitaríamos para generar mayor conciencia del seguro? That's exactly what she asked. Greater awareness amongst individuals, not companies, but individuals. Es una excelente pregunta, porque esa es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Obviamente es cuando ocurren los incidentes que se genera más conciencia, pero obviamente no es lo ideal. No debemos esperar a que eso ocurra. Yo creo que eso es lo que quise decir yo con crear más transparencia acerca de lo que puede suceder, y lo que suceda, cómo puede afectar a la persona y a su familia. Entonces, vender por preocupación no es lo mejor, pero yo creo que en este caso es útil vender con base en la preocupación, porque hasta ahora el riesgo ha sido muy subestimado en lo que se refiere al manejo de las contraseñas, etcétera. Yo en mi vida privada lo he subestimado. Mi forma de manejar mis contraseñas es espantosamente mala. Entonces yo creo que hacia futuro es algo que debemos mencionar. En Munich Re hemos hablado también de publicaciones. Lo que estamos haciendo actualmente es hacer talleres con nuestros clientes, con nuestros aliados, para descubrir qué se puede hacer a futuro para resolver ese tipo de problema, porque esa es la base realmente para una
para aumentar la penetración en el ramo personal, porque ustedes vieron, las cifras son prometedoras en este momento, pero hay muchas personas que todavía están en negación y dicen, a mí no me afecta, pero es un tema. Un ejemplo podría ser que todo el mundo habla de la inteligencia artificial y ciber, pero prácticamente nadie sabe exactamente lo que significa para uno, que sí, yo lo leo en el periódico y todo eso, pero eso no me va a afectar. La única manera es a través de casos, de estudio, qué puede suceder, cómo puede afectar a la persona. Y los invitamos a todos ustedes a que se unan a nosotros a esos talleres y pensemos qué podemos hacer para llevarlo al siguiente nivel, porque el riesgo es mucho más alto de lo que la gente reconoce en este momento. Bueno, Alex, muchísimas gracias por tu Axel, participación. thank you very Estamos much. muy There are no more orgullosos de tenerte questions. en We Colombia, are so de happy to poder have you in compartir con Colombia, nosotros and tu it was great to experiencia y be able esperamos to listen tenerte to en you otros and your eventos como experience, este. and we hope we Muchísimas can have you gracias. here in the Un future. aplauso para él, Thank you por very favor. much. Damos gracias a nuestros patrocinadores, a Abaco Ajustadores de Seguros, a Seguros del Estado, Previsora Seguros y Nacional de Seguros. Para continuar con este módulo, ahora damos la bienvenida a Mauricio Fernando Sánchez Chaparro, gerente de consultoría en ciberseguridad y privacidad en PwC, Colombia, quien nos hablará de las conclusiones del informe Digital Trust Insight 2025 y sobre la ciberseguridad y el uso responsable de la inteligencia artificial. A Mauricio, bienvenido, por favor. Muchísimas gracias.